Con Artemio López, consultor, analista político y director de la consultora X. Artemio, ¿cómo andás? Se nos complicó un poquito con la comunicación, con las cuestiones técnicas, pero bueno, pudimos sacarlo adelante. No, quería salir por Radio Capital. Así que bien, bien, acá estamos esperando ahora ya sin demasiada información para comunicar en términos de encuesta, pero sí de análisis, esperando confiado los resultados del domingo. Vamos a ver, estamos todos en la misma situación, algunos por un motivo, otros por otro, pero la verdad que nos enfrentamos a elecciones, a mi juicio, son tan claves como la de abril del año 2003, cuando Néstor puso Ajá. fin a 25 años de neoliberalismo en Argentina, casi 25 años, un cuarto de siglo. Ustedes seguramente no habían vivido ese lapso, pero Argentina, desde el 76 hasta el año 2003, con un medio interregno de la conducción económica por parte de Bernardo Griskin, que fue el primer ministro de Economía de Alfonsín, luego ya con el cambio primavera austral, el menemismo, igual la salida del 2001 con la alianza, vivió siempre bajo la égida del neoliberalismo, y la última etapa con algo muy parecido a la ilusión de la dolarización, que era un peso, un dólar. Vos ibas al cajero y te daba dólares, y todos Claro. creían que esos dólares efectivamente eran dólares genuinos. Bueno, viste cómo terminó, ustedes ya tienen edad para ver, para analizar lo del 2001. Bueno, no digo que va a terminar las propuestas neoliberales de la misma manera, pero en una crisis seguro. ¿Cuál va a ser la sobredeterminación? Si es la financiera, la social, no lo sabemos, pero ese camino nos conduce seguramente a una mega crisis, como nos condujo la primera y segunda oleada neoliberal argentina, bueno, como nos condujo Macri en su último gobierno, que nos endeudó, nos empobreció, multiplicó la desocupación por dos y produjo una caída en la distribución del ingreso de 6 puntos, de 52 puntos que lo dejó Cristina, a 46 en que lo dejó Mauricio Macri. Lamentablemente nosotros no pudimos detener esa caída durante el gobierno del Frente de Todos, pero la verdad que eso es inédito en democracia. Ningún gobierno constitucional democrático produjo una caída en la participación de los trabajadores de 6 puntos durante su gestión. Ese es el motivo central por el cual Macri no pudo reelegir habiendo completado su mandato, siendo el primer gobierno que no logra hacer que su presidente reelija en democracia después de haber finalizado el mandato. Así que bueno, eso es lo que se dirime el domingo. Volvemos al modelo que nos llevó a las crisis sistemáticas, con alineamiento internacional automático. Fíjense lo que está pasando en el mundo, dos guerras abiertas escalando, Completamente, sí. y el alineamiento automático con el fondo, que es el alineamiento automático con la de política exterior Hola, hola. Ay, centrada en el desarrollo autónomo. Veremos. esperemos. Artemio, vos sabés que, bueno, ayer salieron datos del INDEC que indican que la participación de los trabajadores en el PBI, en realidad en lo que es el valor agregado bruto, aumentó en el último año del Sí, 40 al 44%, es decir, no estamos en el 51% que se logró en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o del primer peronismo, pero por lo menos se ve un crecimiento de 3 puntos y pico porcentuales en este sentido. ¿Crees que esto sí. puede llegar a verse en esta elección? Sobre todo porque creo que tuvo mucha trascendencia lo que pasó después de las PASO bueno, a estos días con todos los anuncios, la batería de anuncios que ha hecho Sergio Massa para recomponer ingresos justamente. Sí, bueno, yo creo que sí, más allá de las cifras, porque son cifras, los porcentajes no Mm. importan, son modalidades de cálculo diversos, pero sí es cierto que hay una mejora leve, como vos bien señalás. Nadie está planteando acá que estamos en niveles ideales, porque es cierto que Cristina fue 52 puntos y estamos hoy en 44, pero la medida, sobre todo lo que se rompió fue la inercia de el posibilismo, que en realidad es un imposibilismo estructural que signó una etapa del gobierno del Frente de Todos, y la verdad que el involucramiento del candidato con la gestión, con las decisiones de política económica, fueron todos en línea adecuada, desde la recomposición de ingresos que intentó y en algunos casos logró, a pesar de que el control de precios hay que ajustarlo más, porque tenemos un problema inflacionario indudable, innegable,
no vale la pena discutirlo porque es así. Todas las líneas fueron en atención a lo que fue la causa de la elección fallida del 2021 del Frente de Todos, que fue la crisis de ingresos. O sea, el candidato a presidente, hoy ministro de Economía, Sergio Massa, tiene claro cuál es el diagnóstico, sabe cuál es el camino a recorrer. En términos de política internacional, hoy yo justamente tuiteé un tema que me parece central. Nuevamente Argentina ha tenido como prestamista de última instancia al gobierno chino. Hay ahora creo que 6.500 yuanes, el equivalente a 6.500 millones de dólares en yuanes en un segundo tramo de préstamo. El primero fue creo que de 5.000. Sí. Esta vez hay 6.500, con lo cual, más allá de la cuestión económica, no me meto porque no es mi tema, tampoco me interesa tanto la cuestión financiera. Lo que hay es una visión de un mundo multipolar. Tenemos, como decía, 2 guerras en curso y escalando, y la hegemonía americana que supone el alineamiento automático que proponen las 2 fuerzas de centro-derecha, de derecha en Argentina y derecha dura, no nos conduce a un sitio demasiado seguro. Por lo tanto, me parece que el gran gesto político, más allá de los montos, es tomar nota de que la hegemonía americana, que fue central en el siglo pasado, hoy ya está en discusión, y Argentina tiene que retomar las banderas históricas del peronismo, que son una patria justa, libre y sobre todo soberana en sus decisiones, con lo cual la multipolaridad que inicialmente anunció Alberto Fernández en su viaje a Rusia, ¿ustedes se acuerdan cuando fue a visitar a Putin, que dijo, este es un mundo multipolar? Bueno, la puerta de entrada, todo eso. Exactamente, o sea, estamos viendo que efectivamente el mundo que conocimos, ustedes también ya son testigos de época, no está pasando ni estamos viviendo las mismas circunstancias geopolíticas. Fíjense lo que está pasando en Israel. Ese conflicto hay que seguirlo porque ese conflicto probablemente escale, y ya el apoyo norteamericano a Israel no tiene los mismos efectos que tuvo en el siglo pasado. Lo mismo sucede en Ucrania. Claro. Ustedes, ¿qué piensan que hubiera sucedido en Ucrania el siglo pasado de haberse desatado un conflicto como el que se está desarrollando hoy? Bueno, hubiera sido resuelto rápidamente. Eso no está pasando. Claro. Y bueno, el avance a nivel internacional y sobre todo en la región de las inversiones chinas, del contacto de los gobiernos regionales con el gobierno chino, también es otro dato de que el hegemón a nivel, yo diría planetario, pero regional seguro, está cambiando, o por lo menos no está con la centralidad norteamericana que tuvo históricamente, y en particular durante el siglo XX, que fue asfixiante. Sí, Artemio, Carlos Martín te habla, buen día. Una de las cosas que vos estás mencionando son interesantes porque estamos muy cerca de entrar al BRICS, y creo que el BRICS no quiere desprenderse de la posibilidad de que Argentina sea parte, ¿no es cierto? Mucho más fuerza está haciendo Brasil, y esto atentaría contra la potencia del BRICS, y quedando aislado en Sudamérica nada más que Brasil, ¿no es cierto? Yo lo que quería preguntarte, vos qué opinás en relación al conocimiento que tenés vos de quiénes quedarían en un balotaje o quién ganaría en primera vuelta. Más que todo por esto, porque creo que la batalla no va a estar relacionada económicamente a las cuevas, como pasó ahora hace poquito. Creo que acá van a participar otros actores como BlackRock, Templeton, de la mano de Larry Finn, y el BRICS va a apostar un todo o nada, van a hacer un all-in a ver quién gana esta pulseada. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Estoy loco yo o...? No, está muy bien lo que señalás. Hay 2 fuerzas que están totalmente opuestas al ingreso argentino al BRICS, lo han dicho, además, no estoy inventando nada, no es un análisis de nada. Y lo que yo creo, en términos de las expectativas del domingo, es que hay 2 fuerzas que están dirimiendo, yo te diría con distancias acortándose, el ingreso a la segunda vuelta, que por un lado es la derecha que encabeza Javier Milei, la ultraderecha, como quieran. Para mí la derecha neoliberal de toda la vida, porque cuando vos historizás a Milei, lo menos que tiene es novedad. Es algo bastante tradicional y conocido. Te diría que ayer habló Venegas Lynch,
¿Ustedes vieron el acto de Sí, cierre? no, increíble. Quiere romper relaciones con el Vaticano. No, una cosa de loco. ¿Lo vieron? Las cosas que dice. Eso ya era viejo cuando yo tenía 20 años. No escuchábamos eso porque decía, estos son estos viejos chotos. Claro. Imagínense, 60 años después, es de terror esto que No. está pasando y eso es la novedad. Bueno, Rodolfo Walsh decía que una de las estrategias de los sectores dominantes es dejar sin historia a los trabajadores, haciendo que cada experiencia popular democrática, cada experiencia encabezada por los trabajadores empezara de cero, como si no hubiera historia, como si no hubiera existido el Cordobazo, el Mendozazo, la CGT de los argentinos, le quitan la historia. Y los sectores dominantes hacen que sus candidatos aparezcan como algo novedoso, sin historia. Y Milei y su vicepresidenta es un museo de novedades, chicos. Va desde la picada de la dictadura hasta a la motosierra de este candidato. O sea, ayer lo demostraron claramente en el acto. Y por otro lado, la segunda fuerza, y vuelvo a la pregunta porque nos vamos por las ramas, me parece que es la experiencia que encabeza Sergio Massa, que retoma la tradición popular democrática que inauguró Néstor y profundizó Cristina en el año 2013, en otra coyuntura, con otras dificultades, con otro liderazgo en términos electorales, no históricos, porque el liderazgo de Cristina me parece que está construido más allá del voto, estoy seguro de eso, sí. Como el de Perón, como el de Néstor en su momento, son liderazgos históricos que responden a tradiciones ya que exceden lo electoral, pero vamos a elecciones claves como si hubieran sido las elecciones del 2003. Muy importante lo que pasa el domingo, porque podemos pegar un retroceso de un siglo. Si nos equivocamos, Argentina puede estar en un laberinto con un destino muy complejo. Todos lo saben ustedes mejor que ninguno, los jóvenes tienen que saberlo muy bien y lo saben, porque además acá se trata sobre todo de qué va a suceder hacia adelante, el futuro en términos de generaciones y qué es lo que les espera si una experiencia neoliberal en esta quinta ola vuelve a instalarse en Argentina. Las anteriores fueron nefastas. La dictadura tenía 6 puntos de pobreza en la última encuesta permanente con Perón vivo. Voy a hacer un poquito de historia. Sí. Cuando se fueron, dejaron 20. En la crisis del 2001, en estos 25 años de neoliberalismo de que les hablaba, esos 6 puntos que dejó Perón se transformaron en 54 cuando llegó Néstor. 3 puntos de desempleo se transformaron en 24. El 50-50, había un 47% de participación de los trabajadores en el PBI. Cuando llegó Néstor no llegaba al 20. Esos son los neoliberales gobernando. Guarda, porque esto no es gratis. Y ahora se agrega todo el tema geopolítico, que es clave en la etapa que viene. Perón decía que la única política real es la exterior. Yo creo que efectivamente la política exterior tiene un peso notable. Y esta gente propone un alineamiento, yo te diría, casi vasallal con la estrategia americana exterior de una hegemonía que está decayendo además, que es la americana, porque dijeran, mirá, nos suben a un barco que camina, pero nos suben a un barco que es el Titanic. ¿A dónde vamos a ir siguiendo los dictados de la política exterior yanqui? ¿En qué nos vamos a involucrar? ¿A dónde nos quieren llevar? Es un gran problema que hay que resolver, entre otras cosas, con el voto del domingo. Artemio, vos sabés que muchos de los apuntes que he tomado están relacionados a cuestiones que habla Milei, ¿no es cierto? Él dice que emitir es un delito y es un robo a la gente. Y quiere aliarse a una moneda que es la que más emitió a nivel mundial, que es el dólar. Él habla que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Y no es así. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Pero vos fíjate cómo subliminalmente te van metiendo cosas en la cabeza como para justificar lo que se puede llegar a venir. En un punto yo estaba pensando que este tipo está haciendo todo para... Vos sabés, si a vos te hacían analizar un personaje como Milei hace 35 años atrás, decís, este pibe no puede sacar un voto por lo que está diciendo. Nos metió en quilombos religiosos, raciales, culturales, la negación de los mártires, la negación de la historia misma. Habla de que fuimos primera potencia hace 100 años atrás, cuando
exportábamos cuero salado y rollo de madera y grano. Fíjate a dónde apunta el tipo. Y yo no veo que haya muchos candidatos que hagan hincapié en estos detalles que son muy gruesos. Y, Sí. y Bueno, la tampoco... campaña de... Sí. Sí, decime. No, no, y que también yo por ahí sí pude vivir lo que pasó acá en la dictadura militar, y acá hay cosas que se olvidan rápidamente. Es la nacionalización de la deuda externa, que nos llevó a 66.000 millones de dólares, se fueron pagando después, y a través de un gobierno liberal que llevó adelante Menem, se enajenaron todos los patrimonios nacionales. En el 2000 pasó exactamente lo mismo. Ahora, con el gobierno de Macri, nos deja 45.000 millones de dólares que ni siquiera fueron invertidos, ¿no es cierto? Entonces, a la pregunta de cómo podés sobrevivir con esta inflación. Y flaco, si vos me endeudas en 45.000 millones de dólares, rompiste 25.000 pymes y no tenemos exportaciones, ¿cómo voy a defender algo que esté relacionado a la inflación? Bueno, el núcleo de discurso y prácticas de ultraderecha en Argentina no es novedad. O sea, acordate que la dictadura tuvo apoyo social importante. O Sí, sea, Perón llenaba plazas y la revolución fusiladora también. O claro. sea, a mí no me llama la atención que haya un grupo de gente que apoye estas alternativas. Argentina es una ciudad muy compleja, es violenta, tiene Sí, una estructura de confrontación que cuando emerge es notablemente potente. O sea, eso, cuando aparece un proyecto popular democrático en escena, la respuesta de los sectores dominantes siempre fue violenta y fue acompañada por un sector de la sociedad siempre. amplio. Sí, Lo vimos siempre, vos siempre. sos testigo de época también como yo, no hay en eso ninguna novedad. Ahora, con respecto a los contrastes, la campaña del Frente de Todos está orientada a mostrar claramente qué es lo que pasaría si las propuestas de Milei se llevan a cabo. Yo creo que está bien orientada. De todas maneras, me parece que lo fundamental fue el involucramiento de Sergio Massa y las medidas que tomó en términos de mejora en lo posible de los ingresos populares, la mostración de que efectivamente con él comienza un nuevo gobierno que deja atrás los malos entendidos que surgieron a partir del año 2019, donde habiendo un récord de exportaciones, por ejemplo, nos quedamos sin reserva, donde los niveles salariales no fueron satisfactorios, bueno, en fin, todo lo que conocemos. Y Massa marcó claramente que con él se inicia una nueva gestión donde el consumo doméstico, el salario, el poder adquisitivo de los trabajadores jubilados, pensionados, de los planes de asistencia, va a mejorar. Bueno, me parece que eso está en discusión y muchas otras cosas más. Hay un mundo cultural y vuelvo a insistir, una cuestión geopolítica central que hoy está en el núcleo del debate del conjunto de los países de la región y del mundo, te diría, que en el caso de que hubiera un gobierno de ultraderecha en Argentina, nos pondría una situación muy comprometida, enganchados a la política exterior de una potencia en declinación. Eso para un país como la Argentina, con los problemas que tenemos de economía mediana, con los niveles de pobreza, con los niveles de inequidad distributiva, sería realmente una tragedia. Pero bueno, no podemos dar números porque estamos en veda, no, pero yo tengo esperanza de que la resolución en noviembre entre la opción de ultraderecha y la opción popular democrática tome nota de que volviendo al camino que nos llevó a la crisis del 2001 y que nuevamente recargó Mauricio Macri en su gobierno, no nos va a pasar nada distinto a lo que ya nos pasó. O sea, un destino funesto. Artemio, no podemos dar números, pero podemos ir a hacer un análisis del proceso electoral, que bueno, que es lo que venimos haciendo hasta aquí. Y en este sentido yo quería consultarte acerca de, bueno, esto que decías sobre la elección del 2003. Yo lo venía diciendo ya hace algunos meses de que veía que la similitud es justamente que es una elección de pisos, a ver, no de pisos altos, pero de pisos en fin,
y que el tema va a estar en donde esté el techo que tenga cada candidato. En este sentido, del lado de Javier Milei, bueno, uno creería que la sociedad argentina le va a poner un techo, o por lo menos eso es lo que queremos creer nosotros desde nuestro sesgo ideológico, pero por el otro lado también me parece que se da un proceso interesante con Sergio Massa en cuanto, y lo hablábamos recién aquí en esta mesa, en cuanto a, bueno, la posibilidad de ampliar el proceso político, justamente lo que es el caudal electoral, hacia sectores donde antes estaba vedado, por lo menos estuvo vedado en 2019, 2015, 2011, 2007, inclusive habría que ver si en el 2003 hubiera estado o no hubiera estado vedado, y hablo sobre todo de lo que puede ser no una alianza, pero sí una sintonía entre, sobre todo, los sectores radicales y el peronismo. ¿Vos creés que existe esta posibilidad real de que de cara a un balotaje? Yo creo que hay sectores que se pueden asociar que estaban por afuera. Ahora, yo te digo, si hubiéramos reconstruido las alianzas que hicieron en 2007, 2011, 2000, incluso 15, 2019, ganamos la elección en primera vuelta. Pero no es que no hubo capacidad de alianza, hubo, pero el país ha cambiado porque, bueno, acá gobernó Macri. Claro. Es un desastre, en términos de representación también. Y no tuvimos nosotros la impronta, la decisión de modificar esa situación, por lo tanto está bien la estrategia de Massa, ir a buscar sectores que permitan ampliar el piso con que el Frente de Todos quedó luego de esta gestión. Por lo tanto está bien, yo creo que va logrando. Sobre todo cuando vos analizás algunos indicadores, está achicando mucho la diferencia entre experiencias provinciales muy fuertes o con una buena respuesta electoral y la respuesta electoral a su propia candidatura. El caso central es provincia de Buenos Aires. Axel tiene un nivel de aceptación muy importante, sí. Es muy probable que Axel sea la figura que reelija como candidato y que además sea una locomotora para la opción popular democrática. El 38% del padrón se realiza en provincias, pero por la característica del clivaje electoral de esta fuerza, ahí tenemos el 42% de los votos. Por lo tanto, esa respuesta en términos provinciales es muy importante, y lo que vemos es que la distancia entre Massa y Axel, que era importante hace 3, 4 meses, se ha achicado notablemente. Por lo tanto, tiene ahí el candidato a presidente, va flotando hacia los niveles de aceptación electoral del candidato a gobernador, lo cual es desde el punto de vista electoral muy importante. No te olvides que Axel tiene una diferencia importante con respecto a la segunda minoría, sí, que habría que es difícil determinarla, pero bueno, si Milei funciona, puede ser que la segunda minoría en provincia sea la Libertad Avanza, pero no menos de 8 puntos de la alternativa del Frente de Todos. Esos 8 puntos a nivel nacional son casi, te diría, 3,5 puntos. Claro. O sea, si Massa logra achicar, al llevar a cero la diferencia entre la perspectiva electoral de Axel y la suya, está descontando casi toda la diferencia que en la PASO tuvo la Libertad Avanza con respecto al Frente de Todos o a Unión por la Patria. Así que veremos, es una locomotora importante provincia de Buenos Aires. Tener un gobernador que está en esta expectativa electoral como la que viene mostrando Axel Kicillof, siempre es una carta en términos electorales muy potente para una elección nacional, un megadistrito. No hay a provincia de Buenos Aires en términos electorales no hay con qué darle. No hay con qué darle. Artemio, lamentablemente nos hemos pasado del horario de nuestro programa,